Lamentablemente será un debate que poco impactará en el resultado final de las elecciones en el PAN. No solo se limitó a transmitirse por internet y alguna cadena pequeña de televisión, sino que la transmisión fue pésima y muchos de plano aventaron su computadora. Se calcula que lo iban a ver alrededor de 10,000 militantes de los 220,000 que están inscritos en el padrón para votar. Imagínense, de esos 10,000, ¿cuántos quedaron insatisfechos? El debate entre los candidatos panistas a dirigir Acción Nacional reconfirmó que hay dos posiciones. Una, la del grupo del expresidente Calderón, cuyo caballo de Troya es Ernesto Cordero, y la otra de Gustavo Madero, que tiene una visión muy crítica con respecto a la administración calderonista, sobre todo en materia de corrupción y malos manejos. Qué curioso que el principal señalamiento que se dieron entre Madero y Cordero era para ver quién había sido y será más peñista que el otro. Una cosa muy particular tomando en cuenta las circunstancias tenebrosas en las que viven. Pero eso no era ninguna novedad. Todos sabemos que el PAN se parece tanto al PRI que no puede engañarnos. Esto es A Quemarropa, y a Quemarropa empezamos. En torno al debate del PAN entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero, candidatos a dirigir el blanquiazul. Para empezar, el debate no se vio. Pancho Garfias. Sí, lamentablemente, aún cuando fue un debate que solo se pasó por internet, que es el único debate que va a realizarse, y pues simple y sencillamente los militantes no tuvieron posibilidad de verlo porque la señal fue pésima. Eso fue el escándalo anoche en el CEN del PAN, de todas las quejas que caían como cascada, porque la gente que quería ver el debate no pudo tener acceso, sobre todo en ciertas partes del país donde de plano dicen que ni siquiera se vio. Fue lamentable, hubo reproches, me tocó asistir a ver y escucharlos, porque se le había propuesto alquilar una hora de satélite para que las televisoras pudieran transmitirlo, pero finalmente la comisión que organiza las elecciones a cargo de Francisco Gárate, pues no accedió. Ahora, era importante verlo, pero de cualquier manera ha trascendido lo que pasó en el debate a través de distintos medios, y bueno, además se ha estado repitiendo en las últimas horas. Sí, digamos, la información llegará, aunque hubiera sido bueno verlo, que no se caía la señal, ni se les cayera el sistema. Se supone que el PAN era un partido moderno, que fue de los primeros partidos que invirtió mucho dinero en tecnología, y pues no le sirvió de nada. Por lo menos hubieran alquilado una hora de Canal Judicial o el Cartoon Network, algo así, ¿no? Pero no lo hicieron. Sin embargo, el debate, pues en ese sentido, los datos era lo que se esperaba, digamos. El encontronazo, que lo venían, las preliminares anunciaron lo que venía, y así fue, el intercambio de acusaciones. La fundamental es que se acusaban uno al otro de ser, a ver quién era más peñista, ¿no? Es que tú hiciste a favor de, y tú estuviste con Peña, y no sé, era todo el tiempo ese intercambio, cuando al final de todos sabemos que se parecen tanto al PRI que no pueden engañarnos. Sí, eso fue bien interesante ver que uno de los personajes, Espérate, son como dos personajes, ¿no? Bueno, una institución que es el PRI, y el otro Peña Nieto, que estuvieron en el centro del debate justo para acusarse de apoyo a uno a otro. Se acusaron mutuamente de apapachar al PRI, incluso Madero le dijo a Cordero que le había duplicado el presupuesto al Estado de México y que con eso le había pavimentado el camino a la presidencia de la República. Cordero no se quedó atrás, sacó las portadas de dos importantes publicaciones nacionales. En una decía Peña sí cumplió, en otra Peña sí cubrió de gloria. Es decir, que son palabras que Madero habría pronunciado en esas entrevistas. Gran golpe el que le asestó Madero a Cordero cuando le dice la de las 107 quincenas, ¿no? Sí lo tomó, si fuera espectáculo de box, que de pronto lo parecía, hay que decirlo, un debate en ese sentido para quienes pudimos ver pedacitos del mismo, si fue sabroso, digamos, ver cuando le dice lo de las 7 quincenas, Jairo. Sí, esa parte... 107 porque eso sí habla mal
de Cordero, pero explica las circunstancias. Por eso hablaba de los 6,000 pesos con los que un mexicano podía vivir como pachá. Entonces ya después de 107 quincenas como que comprendió que no era tan fácil y ya se afilió al PAN. Esa parte es llamativa, pero no deja de ser pues pura, son ataques personales. un show, ataques personales. Cuando la sustancia está ahí, están definiendo dos estrategias muy distintas, muy diferentes, en donde ninguno, si fuera panista, que afortunadamente no lo soy, ¿con quién te vas? ¿No? ¿Qué haces? ¿A qué santo? ¿A alguien que te dé una luz? Porque ahí no encontramos nada, digamos, nada sustancial para un cambio diferente. Amenazas, golpes bajo la mesa, cuchilladas traperas, pero de ahí en fuera, una sustancia importante para decidir, ¿no? Por un lado se acusaban, uno, de haber, digamos, de apoyar todo lo que tiene que ver con el Pacto por México, el otro de ser, que en términos de la afiliación panista y del pensamiento panista, Madero insistió mucho en la lejanía, o que era un panista Nobel que recientemente se había afiliado al blanquiazul. Pero hay mucho más, Pancho, porque el debate como que se acaba y al final del día la discusión ha incidido en frenar la discusión de las reformas electorales, ese fue uno de los electoral temas. Y otras tantas, ¿no? El tema es que de todas maneras no se esperaba un gran impacto. Me decía el señor Fernando Manzanilla que de los 220 y tantos mil que se supone van a votar, se esperaba que un universo de 10,000 panistas, de esos que van a votar, vieran el debate. Con lo que sucedió, pues yo creo que ni lo vieron tres. Ni los 10. Y que para que realmente ese debate pudiera tener un impacto, tendría que haber habido una gran pifia, o uno descollar, como lo hizo Diego, por ejemplo, cuando el debate aquel famoso con Cuauhtémoc y en el 94, Diego Cedillo. Perdón, sí. Y pues finalmente eso no ocurrió. Yo creo que los tropiezos vinieron más del lado de Madero. Yo creo que Madero, cuando habló de que esas eran cosas de los dueños de los periódicos, yo me fijé en los 10 invitados que traía. Madero, tratando de decirle por ahí no, no te metes. Tampoco, y lo sentí, tampoco les gustó mucho los ataques o las críticas que Madero hizo a los gobiernos, a los 12 años de gobiernos del PAN. Pero yo siendo, perdón, Madero subió el tono, Madero manoteó en el atril varias veces. Pero fíjate que es que lo llevaron a la orilla, no le quedó más remedio que explicar por qué las debacle. Perdón, pero el gobierno de Calderón, en resumen, dijo, hizo cosas buenas, pero nos dejó un desastre. Digamos, en resumen, eso y por fue eso lo que dijo, no le cumplimos a la gente, se quedó, por eso se fueron. Y en ese sentido tenía razón Madero, O sea, sí, al final la crítica o la autocrítica, en cualquier caso es sana, y Madero, yo disiento con Francisco en el sentido de que pues no hubo como mucha contundencia de parte de Madero. Es cierto que de pronto le temblaba la voz, es cierto que de pronto más rústico, ¿no? Es más rústico. Es más, sí, está mucho menos estructurado. Sí, es muy rústico. Pero te voy a decir, pero sí hizo planteamientos importantes. Uno, de cómo los gobiernos panistas copiaron las malas prácticas, y las malas prácticas significa corrupción, porque corrupción... porque el partido, con todo y todo, de la gente decente, que no robaba, la gente... Es correcto. De repente eso por un lado. Y también hizo notar muchas cosas incongruentes de Cordero, por ejemplo, cuando le dijo y le sacó el cartoncito de, a ver, si estás aquí cuestionándome mi cercanía con Peña Nieto, ¿por qué aprobaste todas las iniciativas que presentó el PAN? Ese fue un golpe, Tuvo dos momentos de golpes importantes. Creo que esta parte... de tener que explicar que el gobierno de Calderón fue un desastre y que ni modo nos dejaron un caos, y eso fue horrible. Sí. Y la otra parte de Madero, Jairo, acuérdate a quién le estaba hablando, No estaba hablando a No, estaba hablando estaba hablando ex colaborador militancia. Sí. Pero ¿Qué es la que va a votar? Pero esa es la parte. Además, el perfil del panista, digamos, normal, no de nuevo cuño, digamos, los que van a votar en general, evidentemente yo creo que no les gusta estas circunstancias, no les gusta ver esto, aunque, y a ninguno le gusta, tampoco somos buenos para la autocrítica. Y en ese momento, ahí sí coincido de que sí, Madero los asustó. Madero los asustó en muchos sentidos, pero tampoco... ¿A quién asustó? Madero asustó a estos panistas a sus correligionarios,
pero Cordero tampoco les dio ninguna certeza de que de que van a ir mejor las cosas. Bueno, y trascendido el tema del debate que al final va a pasar, más allá del show, etcétera, etcétera, y de los ataques personales, porque se va a acabar el asunto del debate, quizá de fondo está el tema de cómo ha impactado la elección panista en la aprobación o no de las reformas en el Congreso, reformas súper importantes. Pancho. Sí, bueno, definitivamente, y eso ya quedó ya claro anoche mismo, cuando fracasaron el intento, todavía hicieron hoy un intento de tratar de llegar a un arreglo, pero ya imposible, digo, ya fue el último día del periodo de sesiones y efectivamente todos los índices apuntan hacia las diferencias profundas que ha manifestado el PAN y que han gravitado directamente en lo que es la vida parlamentaria del país, porque finalmente están muy divididos y a la hora de decidir, por ejemplo, el tema de Héctor Larios, que negoció durante semanas, hizo acuerdos, fue nombrado por el grupo y cuando llega con esos acuerdos simplemente le dicen no. Y no entraron y todo se cae y el PRI se para de la mesa el sábado. Y así hemos estado y efectivamente sí impactan. Sí, y no olvidemos también que en el debate y en la elección de la presidencia del Partido de Acción Nacional está en la lucha, sin duda alguna, por las candidaturas de 2015, por la presidencial, desde luego por el presupuesto, y eso, insisto, va a trascender el asunto del debate, que como show estuvo bien y como ejercicio democrático en el PAN. Si se hubiera visto. Si se hubiera visto. No, pero igual lo han repetido. O sea, independientemente de eso, es un ejercicio interesante que hace el PAN, que poco hacen el resto de los partidos, que también hay que decirlo, ¿no? Más allá de cosas. ¿Cuál será el futuro del PAN? Lo único que tenemos que esperar es que reine un poco de sensatez, ya vienen las elecciones, hablar de manera puntual, deshacerse de los monstruos que tienen internos, que no son pocos, ¿no? Llevar una terapia de grupo y al final a ver qué pueden rescatar, porque así como están, con el peligro de... Pues dice a la tercera posición. No, quién sabe si más abajo. Se va a terminar yendo a Morena, ya casi. Muy bien, muchas gracias. Esto fue A Quemarropa. Gracias, Jairo. Gracias, Pancho. Gracias. No se sabe quién ganó el debate y tampoco se sabe quién va a ganar la elección de mayo, que ya está encima. En unos 15 días se van a calentar todavía más las cosas, pero dudo mucho que los panistas vayan a constituirse, por ejemplo, los perdedores, en algún nuevo partido. Estoy segura que al final ese partido, que ha sido la oposición más importante en México desde mediados del siglo pasado, seguramente van a acabar dándose la mano. Es difícil declarar un vencedor. Ninguno de los dos tuvo un desempeño espectacular. Tampoco cometió ninguno una pifia que pudiera explotarse posteriormente o en redes sociales o en los medios de comunicación. El show panista fue contra todos los pronósticos, poco anticlimático, se dieron de guamazos, se insultaron, se gritaron, se dijeron la vestida, se dijeron mariquitas, se dijeron enanos y todo lo demás. Nada más faltó la edecán del IFE para amenizar estas cosas. Pero yo veo cómo estará el señor Calderón viendo a su candidato. Dios mío, con esto se van a quedar. ¿Y qué diremos de todos los demás que apoyan a Madero? Decían, puta, así o más silvestre. Las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones tuvieron un episodio de turbulencia cuando en uno de los artículos que ha sido retirado de estas leyes y que correspondía al poder intervenir en la privacidad, el manejo de redes sociales. La autoridad tiene como prioridad número 1 la seguridad de a quien gobierna. Para ello, es muy importante saber que no habrá ningún atentado a esa privacidad, pero sí se debe saber que la autoridad actuará en materia de pornografía infantil, trata de personas, así como venta de drogas, pero sobre todo crimen organizado que también utiliza las redes. De esta manera, se entenderá que la autoridad cumplirá su función sin tratar de invadir a quienes usamos el Internet, el Facebook u otras manifestaciones de esta globalización de comunicación. Gracias.